Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano. Estamos, como siempre, transmitiendo desde aquí, desde Argentina, para todo el mundo, un programa semanal en el cual tratamos de dar información, análisis, pero también en estos últimos meses tratamos de acercarles algunos documentales que son imprescindibles que se vean y sobre todo que se difundan. Hoy vamos a hablar de Cuba nuevamente. Se llama Enigma en Cuba, el documental que ha producido el canal panárabe Al Mayadin, con la dirección de este documental, el protagonismo en la coordinación de todos los temas de la periodista cubana Arlene Rodríguez de Heribet, una de las periodistas más conocidas en Cuba y con un nivel de inteligencia y lucidez que realmente es envidiable. El documental trata de lo ocurrido en la última década en Cuba, sobre todo con dos episodios importantísimos que tienen que ver, uno de ellos con la liberación de los 5 héroes cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos acusados de espionaje, cuando en realidad eran realmente quienes estuvieron tratando de que no se produzcan atentados en Cuba por parte de los anticubanos que viven en Miami, y por otro lado también de la partida, el fallecimiento de Fidel Castro, un hecho que conmovió a Cuba y a la humanidad entera. Vamos al documental de la cadena Al Mayadin. En Cuba, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos autoriza el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus en mayores de 19 años. Estados Unidos ha batido otro récord mundial de COVID-19, esta vez con más de 1 millón de contagios. En Cuba destacan los resultados positivos en las fases finales del desarrollo de varias vacunas. Tras la llegada de las vacunas de Pfizer y BioNTech, las autoridades libanesas activaron rápidamente su plan de vacunación a trabajadores de la salud. Vuelve a hacerse fuerte en el centro y este de Europa, que registran récords diarios de contagios. Las autoridades sanitarias cubanas anuncian que la isla debería llegar al 1 millón de dosis de la vacuna Soberana 01 y Soberana 02 para abril. Actualmente, el país planea producir 100 millones de fármacos para cubrir las necesidades tanto de su población como de otros países. Cuba ha presentado a la opinión pública nacional e internacional cómo marchan hasta la actualidad sus 4 candidatos vacunales contra la COVID-19. El país culminó la producción de todas las dosis necesarias para completar la inmunización del 100% de sus habitantes y espera hacerlo antes de fin de año. Estamos en el año 2021. Hace aproximadamente 2 que una pandemia letal ha puesto a la humanidad en jaque. El mundo hoy se divide entre los países poderosos que son capaces de producir sus propias vacunas y venderlas carísimas además, y el resto del mundo, los países más pobres, que quizás esperen larga e inútilmente algunos por una vacuna salvadora. Cuba es el primer país de América Latina capaz de producir sus propias vacunas en un tiempo realmente récord. Esto ha ocurrido en medio de una situación económica realmente dura que tiene que ver con más de 60 años de bloqueo, un bloqueo que además se intensificó ferozmente en medio de la pandemia, lo que denota su carácter criminal. Y uno tiene derecho a preguntarse cómo fue posible que un país con tan pocos recursos, asediado y bloqueado, haya sido capaz de contener la extensión del virus, como ha ocurrido en otras partes del mundo, y además producir sus propias vacunas. Esta es otra pieza para el enigma de Cuba. Arlene Rodríguez.
Después de los años duros que representó la década de los 90 para Cuba, el liderazgo revolucionario relanzó la vida nacional en un proceso que se denominó Batalla de Ideas y que se propuso revitalizar programas para el beneficio del pueblo como los instructores de arte y los trabajadores sociales. Se potenció la formación de maestros y se universalizó la educación superior, llevándola a cada municipio para facilitar el acceso a estudios universitarios. El proceso revolucionario se movía y cambiaba en pos de mayor justicia social en una nación que para la fecha había vivido más de 40 años de resistencia frente al poderoso imperio de los Estados Unidos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Llegó un momento en que solo la Revolución Cubana mantenía viva la llama de la liberación, la llama del bolivarianismo, en cierta medida, este proyecto de unificación de América Latina, y más sencillamente la llama de la dignidad de América Latina. Desde que nosotros éramos muy jóvenes, los militantes de aquella época de la izquierda venezolana, siempre tuvimos como una referencia importantísima a la Revolución Cubana. Y bueno, esa influencia, por supuesto, que influyó en la formación de Hugo Chávez como líder, como el líder que luego el mundo conoció, el líder de la Revolución Bolivariana. En 1994, cuando después que en Venezuela se ha producido una rebelión militar dirigida por un teniente coronel que se llama Hugo Chávez, que trata de derrocar a un presidente socialdemócrata que era también presidente de la Internacional Socialista, y que evidentemente la lectura internacional que se hizo por parte de la izquierda era que era un militar más de estos militares que querían derrocar una de las únicas democracias que existían, que era Venezuela, y por consiguiente, menos mal que esta rebelión no había tenido lugar, esta tentativa de golpe de Estado, así es como se leía, no había tenido éxito y este militar estaba en la cárcel. Podemos decir que Fidel no hace esa lectura. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Chávez está en la cárcel del 92 al 94 y Chávez se sorprende de que ningún líder de la izquierda latinoamericana o internacional le envíe un mensaje por haberse sublevado contra un gobierno que él considera que es un gobierno hipócrita,
que es un gobierno que bajo la apariencia de la democracia y hasta de la socialdemocracia conduce una política de injusticia social muy violenta, pero, dice Chávez, pero de repente me llega una entrevista con Fidel Castro hecha por Tomás Borge. Y Tomás Borge le dice a Fidel Castro, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo en América Latina? Qué triste ver que hasta un presidente socialdemócrata como Carlos Andrés Pérez ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado militar. Y en la respuesta de Fidel, dice Chávez, Fidel no utiliza el término golpe de Estado. No justifica la rebelión militar, pero no la descalifica. Y Chávez dice, yo vi ahí un mensaje que me mandaba Fidel. ¿Cómo está usted? Sabe el honor que usted me hace, el sueño que me hace vivir en el día de hoy. Es buena noche, de verdad. Un gran honor conocerlo después de tantos años y siempre feliz en esta tierra libre de América. Pero aquí andamos los periodistas. ¿Qué le gusta? Fidel detecta la capacidad de liderazgo de Chávez y por consiguiente, cuando Chávez gana las elecciones en diciembre del 98, que asume el poder en enero, febrero del 99, Fidel está invitado y a partir de ahí se establece una relación que va a ser determinante en estos fenómenos que vienen ya gestionándose. La victoria de Chávez va a alentar la victoria de Lula, la victoria de Evo Morales en Bolivia, la victoria de Rafael Correa, Kirchner, y se va a crear una configuración como nunca en la historia de América Latina ha habido, es decir, donde cuando estamos a 10 años de la caída del muro de Berlín, se piensa que ya el socialismo no tiene ningún tipo de porvenir, ¿verdad? En realidad se está creando un contexto que va a ser el contexto en el que en todo el mundo, el lugar donde más gobiernos están haciendo políticas de transformación social de gran envergadura, es América Latina. Unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. Termino con el alma, con la frase de Martí: llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. La primera década del siglo XXI fueron años dorados para la izquierda latinoamericana. En La Habana, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaban la creación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Parecía que cuajaba la soñada integración desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Mecanismos económicos y solidarios como Petrocaribe, misiones sociales como la que devolvió la vista a millones de pobres en la región o la que alfabetizó a poblaciones enteras, proyectos que Cuba respaldó con sus miles de maestros y médicos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
De Chávez pudiéramos estar hablando horas, incluso días. Lo más importante es que luchemos por la unidad de cada pueblo, la del pueblo venezolano, la del pueblo cubano, los pueblos caribeños, los pueblos de la América Latina. Ya él entró por la puerta grande en la historia y nadie podrá cerrar esa puerta ni olvidar lo que ha sucedido. El pueblo venezolano sabrá defender su conquista y nosotros, como hasta ahora, estaremos junto a ellos, rodilla en tierra. En 2006, una enfermedad alejó de la vida pública al comandante en jefe Fidel Castro, unos meses antes de cumplir 80 años. El líder cubano hizo dejación de todos sus cargos y se autodefinió como un soldado de las ideas, que nunca dejó de compartir con su pueblo a través de frecuentes reflexiones que publicaba en la prensa nacional sobre los acontecimientos, temas de la agenda pública y los desafíos de la humanidad. En el año 2008, su hermano, el general de ejército Raúl Castro, resultó electo presidente del país. La reforma migratoria, la negociación de la deuda con el Club de París, una mayor apertura a la inversión extranjera, la aprobación de nuevas formas de gestión de la economía con cooperativas y trabajadores no estatales fueron novedades que atemperaron la vida nacional. El 17 de diciembre de 2014, el presidente cubano Raúl Castro y el mandatario estadounidense Barack Obama simultáneamente anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de más de 60 años de ruptura. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Un enfoque desactualizado que ha fallado en nuestros intereses y en su lugar vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. A la par de ese proceso de restablecimiento de relaciones, se negoció un acuerdo humanitario que permitió el regreso a la isla de 3 de los 5 prisioneros cubanos que aún permanecían en cárceles norteamericanas acusados falsamente de ser espías. Gerardo Hernández es uno de aquellos hombres sobre cuya espalda pesaban injustamente 2 cadenas perpetuas y algunos años más de encarcelamiento. Como varios de sus compañeros, llegó a permanecer 16 años en prisión por el único delito de combatir el terrorismo que desde Estados Unidos se ha ejecutado impunemente contra Cuba a lo largo de décadas. Bueno, nosotros cuando el día antes nos enteramos de que íbamos a llegar a Cuba, que nos lo dicen precisamente el 16, y enseguida sacamos nuestras cuentas en el momento, todo ocurrió muy rápido, pero incluso le hacemos un comentario a las personas que están ahí del Departamento de Estado. Le dijimos, bueno, yo me imagino que ustedes estén conscientes que estamos todos viviendo un momento histórico. Lo decíamos por la posibilidad que sabíamos que habría ese paso valiente, ese gesto valiente que fue de liberar al mismo tiempo unas personas allá y otras personas aquí. Sabíamos que eso podría abrir puertas, ¿no? Pero nosotros no conocíamos absolutamente nada de cuánto se había avanzado ya incluso en ese momento y que estaba tomada la decisión de restablecer las relaciones, etcétera. De todo eso nos enteramos ya una vez que estábamos aquí sentados precisamente frente a Raúl, cuando Raúl lee aquel documento en el que anuncia al pueblo lo que estaba ocurriendo. Los 5 fueron detenidos en 1998. Su misión real había sido obtener información sobre los planes de las organizaciones con base en la Florida con probada actividad terrorista contra Cuba. Sin embargo, los 5 fueron sometidos a un juicio manipulado en la propia ciudad de Miami, completamente hostil y dominada por la mafia de origen cubano, donde era imposible realizar un proceso justo e imparcial. Los sectores anticubanos de la Florida desataron una engañosa e intensa campaña propagandística para presionar a la opinión pública y al jurado, lo cual fue reiteradamente denunciado por los abogados defensores.
Después de un proceso ilegítimo, la jueza, que no aceptó ninguna de las atenuantes de la defensa, pero sí aplicó todas las agravantes de la fiscalía, dictó sentencias desmesuradas e injustas. Se aplicaron las máximas condenas en cada caso, aun cuando los cargos principales no pudieron ser probados. Los 5 fueron enviados a prisiones de máxima seguridad en diferentes estados. Fue la noticia constante, mañana, tarde y noche, en los medios de comunicación de Miami. Y fue un secreto para el resto de los medios de Estados Unidos. Hubo que batallar muy duro para quebrar, romper esa muralla de silencio alrededor del caso. Y se logró en alguna medida, gracias a los grupos de solidaridad que realmente se esforzaron de una manera admirable. Nosotros llegó un momento en que nos sentíamos muy bien acompañados y eso te hacía menos difícil la tarea de programarte y decir yo voy a salir un día. Cosa que ya llegó un momento en que no era tan difícil cuando tenías un pueblo atrás, cuando el caso se hizo público y contábamos con gente desde el Líbano hasta cualquier lugar, apoyando a los 5, manifestándose por los 5, que te enviaban la fotografía de aquellas marchas, aquellas manifestaciones frente a los consulados y embajadas de Estados Unidos. No pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Y les digo que esa acusación la haremos polvo. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa, volverán. Los periodos en las celdas de castigo fueron muy duros y me habían puesto en el hueco. Fue en el año, cuando la invasión a Irak, automáticamente a los 5 que estábamos en 5 diferentes prisiones, nos pusieron en el hueco con la orden de que no podíamos tener contacto con absolutamente nadie. Y estando ahí en el hueco, el que limpiaba los pasillos era un cubano. Y enseguida se acercó y me preguntó que qué me había pasado, que si me podía traer una revista, algo. Y los guardias lo vieron y dijeron, bueno, así no, aquí no se va a poder cumplir eso de que no puede tener contacto con nadie. Entonces me metieron en una sección de 10 celdas que estaban en un sótano debajo del hueco, que le decían la caja, te podrás imaginar. Y aquello era horrible, ¿no? Cuando los presos que estaban en las celdas de arriba descargaban el baño, chorreaba agua sucia por las paredes. Tenía 2 puertas, no tenía ventana, 2 puertas, una eléctrica y una de reja, que las 2 estaban cerradas. Fue bastante difícil, con la luz encendida las 24 horas, sin nada que escribir, sin nada para escribir, ni contacto de ningún tipo. Fue duro. De modo que a pesar de todo esto que te digo, y cuán difícil sabíamos que era, a pesar de haber perdido las apelaciones, etc., yo siempre, cuando me despertaba por la mañana, siempre me enfocaba en que decía, bueno, este es un día más y un día menos. El día en que regresemos a la patria va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar. Y recuerda que teníamos aquella frase de Fidel, de volverán, que no la dijo por gusto, y que en todas las cartas que recibíamos de pioneros, de niños, de personas mayores, muchos compatriotas nos decían, ustedes van a regresar, ustedes van a volver a Cuba, ustedes van a salir, porque Fidel lo dijo. Nadie sabía decirte cuándo, ni cómo, ni cómo iba a ser posible ese milagro, pero la gente tenía una fe increíble y una confianza increíble en que si Fidel lo había dicho, los 5 regresaríamos. Estamos todavía emocionados, no sabe la palabra, pero la que sobra es gracias.
Siempre no puede faltar. Muchas gracias. Orgulloso, más orgulloso que nunca de ser cubano. Según los expertos, contra la vida de Fidel Castro se organizaron más de 630 atentados, organizados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en contubernio con las fuerzas más oscuras de la contrarrevolución. Ninguno tuvo éxito. Fidel vivió 90 años y cuando en 2016 dio el último adiós a su pueblo, la gran mayoría de los cubanos y las cubanas lo lloramos, como si se hubiera ido uno de nuestros seres más entrañables. Los cubanos conmocionados dieron el último adiós a su líder en todo el país. La caravana que trasladó sus restos desde La Habana hasta Santiago de Cuba rememoraba la caravana de la libertad, cuando Fidel y sus barbudos recorrieron ese mismo trayecto, pero en sentido inverso luego de haber triunfado sobre la dictadura. Mientras el pueblo lo despedía, se volvían más encendidas sus palabras de enero de 1959. Cuando necesite buscar fuerzas, vendré a Oriente. Fidel es un árbol que crece. Un hombre que hasta el último instante, hasta el último aliento cumplió con esa idea de él de que hay que siempre luchar. Todo lo que Fidel hizo, lo hizo por Cuba y por los cubanos, por el pueblo cubano. Y creo que, como dijo José Martí y repetía tantas veces el querido comandante Chávez, amor con amor se paga. Las causas de Fidel eran las causas de la independencia de Cuba y de la emancipación de su pueblo. Yo supe hace muchos años que a él no le gustaban los cementerios. Me dijo una vez que era tener lejos de la casa, demasiado lejos de la casa, a nuestros muertos. Y siempre he pensado que le habría gustado mucho más estar en el aire, en el viento, en la floresta de la Sierra Maestra. Pero que comprendió que este pueblo necesitaba un lugar para buscar las fuerzas que él necesitaba en Oriente, para irlas a buscar donde él reposaran su resto. Y entonces creo que no solo la caravana, sino el hecho mismo de estar allí es también una forma de que nuestro pueblo pueda tener ese lugar donde inspirarse. Y entonces por eso pienso que sí, que fue quizás un último sacrificio el que hizo por nosotros. Entonces no me gusta mucho hablar de estos temas, pero comprendo que es necesario. Y para mí, yo siempre lo he dicho, que 100 años o más, Cuba no está sin José Martí, nunca estará sin Fidel. Él estará para siempre con nosotros. Creo que es la fuente más viva y más profunda, junto con José Martí, las dos fuentes en las que debe beber la nación cubana para seguir siendo nación cubana. Fidel decía resistir, vencer y desarrollarnos. Es decir, él marcó siempre el concepto de que el desarrollo es parte de la resistencia.
decir, no vamos a resistir ahora para desarrollarlo después. Es decir, el desarrollo es parte de la resistencia del país. La pandemia de COVID-19 borró, como en el mundo entero, la imagen habitual de las ciudades cubanas. Durante meses, el azote de la enfermedad fue brutal, pero el país caribeño mantuvo con su sistema de salud una respuesta eficaz, con equidad, en el enfrentamiento a la COVID-19. Pero el hecho definitivo que cambiaría el rumbo nefasto de la enfermedad fue la decisión temprana de desarrollar vacunas propias para proteger a la población cubana ante la pandemia. Aunque haya vacunas de otros países, con la situación que se está viviendo, con el egoísmo que hemos visto, con que se ha comportado el mundo, es ideal que todo el mundo empezó a hablar de que el mundo va a ser distinto y va a haber más solidaridad. En un mundo neoliberal, con toda la fractura que ha tenido el neoliberalismo, todavía ellos tienen capacidad de adaptación como sistema para no cambiar mucho. Y al contrario, lo que van a aprovechar esto es para vender más. Y van a vender caro. Entonces, aunque haya otras vacunas, nosotros necesitamos la nuestra. Para también tener soberanía. En términos de vacuna, hay un elemento geopolítico muy importante. El mundo tiene dos divisiones, los que producen vacunas y los que no. Afortunadamente, Cuba está en el bando de los que estamos en el camino de producir vacunas. Y luego hay una segunda división entre los que pueden comprarlas, aunque no las producen, y los que esperan por comprar. Y ahí viene el gran problema. O sea, la demanda es muy superior a la oferta. O sea, la necesidad de vacunas contra la COVID que tiene el mundo es muy superior a la capacidad productiva que tienen incluso las grandes transnacionales que hoy se dedican a la producción de vacunas. Por tanto, siempre digo que es un lujo que Cuba pueda tener sus propias vacunas. Como resultado, 5 candidatos vacunales, 3 de ellos convertidos en vacunas a solo meses de iniciada la pandemia. Para marzo de 2022, 2 años después del primer caso detectado en Cuba con el SARS-CoV-2, se había administrado a la población de la isla más de 35 millones de dosis con las vacunas cubanas Soberana 2, Soberana Plus y Abdala. Con esquema de vacunación completo, más de 9 de los 11 millones de cubanos de la isla, lo que representa el 89,3% de la población cubana. Como la guinda del pastel, Cuba es el primer país que vacuna a la mayoría de los niños a partir de los 2 años, inoculándolos con sus propias vacunas contra la COVID-19. Una historia de éxito que no empezó con la pandemia. Es el fruto de una decisión que se tomó en este país hace más de 30 años, que fue invertir en ciencias e invertir en el sector biotecnológico. Y eso no es fruto del azar. Cuando Cuba comenzó a trabajar en biotecnología, todavía la biotecnología no era una ciencia exitosa en el mundo. Eso fue importante. Y lo otro es la formación del capital humano. El tema que citamos mucho, de que Fidel dijo el futuro de Cuba tiene que ser necesariamente un futuro hombre de ciencia, lo dijo en 1960. Por supuesto, esa frase es una visión estratégica brillante, pero tan importante como eso es la coherencia con ese planteamiento. Porque después vino la campaña de alfabetización, después vino las escuelas en el campo, después vino la siembra de universidades en todas las provincias, la cantidad de estudiantes que fueron a estudiar ciencia y técnica al exterior, ¿no? La gente recuerda a la Unión Soviética porque es lo que más se dice, pero no solo a la Unión Soviética, es decir, a cualquier país del mundo, con excepción de los Estados Unidos, porque ahí no nos querían, pero cientos de cubanos fueron a Europa, a Canadá, a formarse como científicos. Todos esos jóvenes científicos retornaron para acá con diferentes escuelas de pensamiento, del lugar donde hicieron sus doctorados. Y todo eso se metió en el crisol aquí y de ahí salió una cultura científica cubana. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.
Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.